¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo te va? Muy buenos días, Ramiro. Buenos días a quienes nos escuchan a través de I99. Faltan 7 días para que se vaya el presidente Lazo. No, 6 días. Ya esto es llover sobre mojado, no hablemos de eso. ¿Qué expectativas tienen? Ustedes han conversado con las nuevas autoridades, han tenido cercanía con el presidente electo que se posesiona la próxima semana, el señor Daniel Noboa. ¿Qué expectativas tienen sobre su gremio, sobre la actividad que ustedes realizan, que hoy por hoy es un ejemplo de desarrollo no solo para el Ecuador, sino para el mundo? Sí, sí, más gracias por su pregunta. Efectivamente, no cabe ya cuestionar ni siquiera preguntarse qué pasó estos últimos 900 días. Simplemente mirar hacia adelante con la aspiración de que el presidente electo, el presidente Noboa, cumpla con algunas de las ofertas que realizó durante su campaña. Nosotros principalmente le hemos tomado la palabra respecto a la necesidad de devolver la seguridad a los ecuatorianos. Ese es el primer tema en el que se debe concentrar el presidente, buscar ayuda internacional, porque no es un problema sencillo de resolver, por supuesto. Y a partir de ahí, pensar en que el Ecuador tiene que transformarse en un país realmente competitivo para poder aprovechar una agenda comercial que sí vale la pena resaltar. Fue una de las pocas cosas que el presidente Lazo, que ofreció en campaña, digamos que la cumplió porque llevó a cabo una importante agenda comercial con países con los que históricamente nunca habíamos tenido acercamientos, para hablar de tratados de libre comercio, ¿no? Entonces, pero si usted quiere aprovechar esos tratados, tiene que preparar internamente a sus industrias, dar las facilidades para que éstas se vuelvan competitivas, y eso es algo que no se hizo, ¿no? Entonces, primero seguridad, y una vez que le devolvamos la seguridad a los ciudadanos, que esa seguridad no le pase factura al sector privado, no le pase factura, en el caso nuestro, a las más de 50 personas heridas, 4 fallecidos, varios secuestrados, podamos de ahí trabajar en competitividad. El Ecuador es un país extremadamente caro, el Ecuador hoy está entre los últimos lugares para la innovación, es decir, no es un país que abre las puertas a la innovación. Yo creo que está claro que nos quedó debiendo la cartera de producción, industrias, comercio, etcétera, porque hizo la tarea de la apertura de mercados, pero se olvidó que para poder aprovechar esa apertura, usted tiene que trabajar internamente, porque al no tener moneda propia, al tener dólar, no puede hacer como hacen otros países que devalúan sus monedas y a través de las devaluaciones permanentes generan esa competitividad parcial, porque si efectivamente se abaratan los costos, pero le pasa la factura al ciudadano que tiene cada vez menor poder adquisitivo. En Ecuador eso no existe y no aspiramos a volver a una moneda nacional, pero el costo de tener dólar es trabajar en competitividad. Y mire cómo ahora el asunto tan sensible como la definición del salario básico unificado, ¿no? Pasa a segundo plano porque simplemente lo que busca es satisfacer las ofertas de campaña de quien fue candidato y que pagó esas ofertas de campaña con el bolsillo privado, porque el salario básico lo pagamos quienes empleamos gente, no lo paga el presidente de la República ni el gobierno nacional. Y lamentablemente en los últimos 2 años ese incremento se dio exclusivamente por una promesa de campaña y ahora se lo deja en el aire esperando a ver qué decide el presidente Noboa, que evidentemente tiene las manos atadas porque ya un ministro del gobierno saliente salió a decir que se iba a cumplir con la promesa de incrementar $25. Entonces imagínense si el presidente, que ahora tendrá que tomar la decisión porque no hay acuerdo como siempre, ¿no? Toma una decisión contraria a lo ya anunciado por un ministro de este gobierno, van a decir que es explotador, que no cumple con las aspiraciones de los trabajadores. O sea, nos pone en una situación realmente difícil. Y eso es lo que Ecuador tiene que corregir, ¿no? Es ser técnico en las decisiones que afectan a la actividad productiva, pero todo eso pasa a segundo plano cuando los índices de inseguridad que tenemos son los peores de la historia del país y tienen que de inmediato trabajarse. No es fácil, no va a ser rápido, pero sí que se den señales que vamos a buscar devolverle la tranquilidad a todos, a quienes trabajamos y vamos a nuestro lugar de trabajo atemorizados porque no sabemos si vamos a regresar con vida a nuestros hogares, al ciudadano común que sale a una tienda a comprar y no sabe si en horario de la noche deba salir porque las noticias están llenas de asaltos justamente en esos horarios, en esos puntos de expendio, cuando usted lo que busca es simplemente hacer una compra para su hogar. Entonces, es la prioridad. Lo hemos conversado con la ministra de la Producción porque es nuestra ministra del ramo. Ella así ha manifestado que el presidente lo tiene claro, que esa es su primera
de su prioridad en el gobierno y ojalá, digamos, que podamos avanzar en este corto tiempo, 15 meses que tendrá la administración, para solucionar ese problema puntual. Lo demás es accesorio cuando usted tiene la intranquilidad de no saber si va a regresar con vida a su casa cuando va a trabajar. Eso tenemos que eliminarlo de inmediato. Antonio, José Antonio, estando claro de que el primer punto básico, el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto es la seguridad. Está claro, pero pese a todo, la industria camaronera ha surgido, es un ícono en el mundo, tiene exportaciones récord todos los años aquí en el país y creo que es la primera a nivel mundial de los camarones en cautiverio. Con este ejemplo de crecer en la adversidad, lo que querría decir que si las condiciones se dan, estuviéramos en otras dimensiones. ¿Estoy en lo correcto? Lamentablemente, el ejemplo que la industria ha sido a punta de trabajo exclusivamente privado ya empezó a perder brillo. Esto porque al ser un producto de exportación estamos expuestos a las fuerzas internacionales de las economías en las que estamos vendiendo. China hoy con un crecimiento que no llegará al 3% cuando crecía en cifras cercanas al 10%, es decir, su economía ha caído a la tercera parte de lo que nos tenía acostumbrado. Europa con varios países declarando recesión, serios problemas inflacionarios. Estados Unidos que ya entra en una deflación de precios, lo que significa que es una economía que se ha enfriado totalmente. Es decir, todas las medidas que aplicó la Fed y otros organismos en los Estados Unidos lograron contrarrestar la inflación, pero matando la economía. Hoy es una economía enfriada, como le digo, con precios a la baja, ¿no? Precios de bienes incluso de la canasta básica de consumo, mientras que las tasas de interés en el sector inmobiliario están en sus altos históricos. Entonces, un ciudadano en los Estados Unidos tiene que decidir si paga su casa o compra ciertos bienes, pues deja de comprar ciertos bienes, deja de salir a restaurantes y demás para pagar su casa. Entonces, cuando tenemos todos esos factores, más como usted bien dice, una industria que ha venido expandiéndose junto con sus competidores que también se han expandido, también han crecido, usted tiene un exceso de oferta con una demanda contraída, lo que ha hecho que ya por más de 15 meses seguidos tengamos precios a la baja. Lamentablemente para el país se acabó la noticia de que el sector exportador saca la cara por las exportaciones, ¿no? Porque este año, ya solamente hasta octubre, la facturación del sector exportador camaronero y por tanto de toda su cadena ha caído 7%. ¿Qué significa 7%? 7% significa casi 500 millones de dólares menos que se recibieron frente al mismo periodo en el 2022. Pero esto es aún más grave porque el sector ha crecido en volumen 15%. Es decir, usted crece en volumen, pero decrece en facturación 5%. Si nosotros tomamos ese volumen creciente de este año y lo multiplicamos a precios promedio del 2022, que tampoco fueron los mejores, el sector hubiera percibido por exportaciones al mes de octubre 1.500 millones de dólares más de los que ha facturado a la fecha. Entonces, la brecha de ingresos que tiene hoy el sector es de 1.500 millones de dólares. Eso es gigantesco. Lamentablemente, ¿no? Son varios factores externos. Internamente, la competitividad nuestra se sigue deteriorando porque no se han tomado decisiones, una sola decisión para mejorar la competitividad del sector productivo. Entonces usted tiene hoy que ese sector, que era el que como usted decía sacaba la cara, bueno, ya no lo puede ser, ¿no? Lamentablemente llegó el momento desde el año pasado en que los precios empiezan a caer de forma estrepitosa. Estamos reuniéndonos como industria a ver qué medidas se pueden tomar, pero hay que levantar las alertas porque el sector golpeado hoy por la situación que tiene del mercado internacional, con un niño a portas que no sabemos cuál será su magnitud, pero ya vimos lo que pasó en el mes de febrero y marzo. Varias hectáreas, varias miles de hectáreas de camaroneras se vieron afectadas, especialmente en el norte de Esmeraldas, algunas aquí en la provincia del Guayas, algo parcialmente en Manabí, con las pocas precipitaciones que tuvimos, pero de consideración en el mes de febrero y en el mes de marzo. Hay un enorme riesgo porque hay 110.000 hectáreas que se encuentran en zonas inundables, en el sector camaronero. Entonces, digamos que hay que estar alerta porque, como usted bien señala, al momento en que se afecta una actividad como esta, hay un efecto dominó que afecta a toda la cadena, ¿no? Y que afecta empleo rural, empleo en sectores industriales, aquí en Guayaquil, en Durán, que es nuestro gran polo industrial del sector, empleo juvenil, empleo de mujeres en procesamiento, en empaque de camarón. Entonces,
realmente estamos en alerta. Es una pena que estos 2 años no fortalecimos a los sectores productivos, sino que los debilitamos. Entonces hoy los entregamos al siguiente mandatario con serios problemas que le tocará resolver a la ministra García una vez que se siente en el Ministerio de Industrias, Comercio, Acuacultura y Pesca. Pero bueno, es parte de la historia de los sectores productivos. Lamentablemente el tiempo no se puede recuperar y ahora tenemos que mirar hacia adelante a ver qué medidas tomamos para tratar de contrarrestar todas estas dificultades que estamos afrontando en este 2023 y que van a continuar muy probablemente en el 2024. ¿Ha tenido acercamientos con las nuevas autoridades designadas por el presidente electo Daniel Noboa? Sí, sí, la ministra García ha conversado conmigo en varias ocasiones. Realmente es un proceso complicado porque está en toda la transición. Sin embargo, ella tiene claro, digamos, cuáles son las prioridades en las que hay que trabajar, sabe, está consciente, porque el presidente también así se lo ha dicho, que tampoco puede ofrecer 10.000 cosas porque tienen 15 meses. Hay que priorizar. Ella sabe que el tema de seguridad tiene que empujarlo desde su cartera y algunos otros temas más relacionados a la defensa del sector camaronero, que hoy está afrontando, como ya lo ha hecho en 2 ocasiones en su historia, una demanda antidumping y por supuesto subsidios en los Estados Unidos. Ese es un proceso que hay que trabajar con el Estado, porque hay una parte del gobierno que tiene que defenderse también, que lo ha hecho a través de la Dirección de Defensa Comercial. Son varias las reuniones, incluso ayer y hoy se están sosteniendo reuniones internas para levantar la información que permita responder ante la Corte de Comercio Internacional de los Estados Unidos y al Departamento de Comercio. La próxima semana tendremos la reunión entre sector privado y sector público para seguir fortaleciendo esa defensa. Entonces, como usted puede ver, tenemos, digamos que las manos llenas de una serie de inconvenientes, de problemas que tenemos que atender, pero la ministra, digamos que desde el momento de su nombramiento hasta el día de ayer, hemos conversado siempre brevemente para estar digamos que comunicados, para estar coordinados en las acciones que ella está recibiendo por parte de las autoridades salientes y lo que nosotros le podemos decir debe ser su prioridad una vez que se siente en el cargo de ministra de Comercio e Industrias. José Antonio, agradecerte por habernos atendido y en verdad le deseamos los mejores éxitos a la industria que saca la cara aquí y que es un ejemplo de desarrollo y progreso para el Ecuador y de orgullo del Ecuador en el mundo. Que tengas un buen día. No, muchísimas gracias a ustedes en I99, muchísimas gracias por la invitación esta mañana. Un gusto. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias y decimos, Malek